En unos instantes vamos a conversar con Andrea Endara. Ella es politóloga y coordinadora de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Casa Grande. Andrea, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida. Hay un fenómeno que es importante analizarlo, y es que esta elección presidencial nos refleja que existe una división regional. La costa ecuatoriana prácticamente le ha dado el respaldo a la presidenta o la candidata a la presidencia, Andrea González. La sierra le ha dado el respaldo al candidato presidente Daniel Noboa, y lo mismo en el oriente. Es decir, que existe una división marcada regional en el país. ¿A qué se debe este fenómeno? Bueno, buenos días con todos. Qué gusto compartir con ustedes. Pedro, una sola corrección, es a Luisa González, no Andrea González. Sí, gracias por la corrección. Sacó sí. mayoría en la costa. Yo no hablaría de un regionalismo por uno u otro candidato de los que han salido pues ganadores de esta primera vuelta. Lo que creería que explica esta relación o esta situación es que la costa ecuatoriana es la más afectada por el conflicto interno. Entonces, es la más afectada por los temas de electricidad, por la crisis de electricidad, es la más afectada por la inseguridad, por la falta de trabajo, y eso genera un desgaste en quien está en el poder, que a la larga también es candidato. Entonces, ante ese sentimiento de abandono que puede tener muchísimas explicaciones el por qué el presidente no ha logrado reducir la inseguridad y darle ese sentimiento a la ciudadanía de la costa de que está trabajando por ellos y no los tiene abandonados, que eso es un tema de análisis pues muchísimo más grande, pero es esa situación de abandono que hace que la costa no vote enteramente por el presidente candidato como lo ha hecho en la sierra, porque en la sierra, en parte de la Amazonía, no se ha sentido. No estoy diciendo que no se ha sentido, pero no se ha sentido en la magnitud que se ha sentido en la costa. Entonces es una especie de voto castigo y a la vez voto emocional, porque es esa persona que está en el poder, que a la vez quiere que yo lo reelija, que no ha logrado satisfacer mis necesidades. Perfecto. ¿Y cree que se mantendría esta votación regional precisamente con las mismas proyecciones electorales de esta primera vuelta? Bueno, todavía quedan 2 meses y el candidato presidente puede repuntar siempre y cuando corrija esa situación. No te estoy diciendo que de aquí a 2 meses vamos a tener una situación de seguridad ideal en la costa y en todo el Ecuador, pero sí que él presente cuáles son las acciones, los planes, los proyectos que tiene para la costa, para recuperar el empleo, para recuperar la seguridad, la tranquilidad y la paz de la costa, para que quienes vivimos en estos sectores del país decidamos darle una vez más el voto de confianza, y lo necesitamos en las calles, alejado un poco del conflicto más bien del escándalo, más allá del conflicto entre diferentes sectores políticos, y que hable a la ciudadanía, que se sienta cercano a la ciudadanía, porque lo que hemos visto hasta el momento, incluso con la entrevista de ayer, es un presidente candidato un poco soberbio y alejado de que la culpa no es de él, sino de estas otras cosas alternas que hacen que no todos hayamos podido votar por él, aunque así lo hayamos querido, desde la perspectiva que él mostró. ¿Y qué tipo de campaña vamos a tener, Andrea? Porque ya se empezaron a atacar, ya existen acusaciones mutuas entre los dos candidatos presidenciales que están en la segunda vuelta. ¿Habrán replanteamientos, propuestas, o será una campaña netamente de ataques? Bueno, va a ser una campaña durísima, porque aquí hay que pelear el voto, o sea, el mínimo voto para poder llegar a la polarización del país, para poder llegar a la presidencia. Creería que los candidatos tienen que buscar convencer sobre todo al voto nulo y al voto blanco, que es mayor, de cerca del 8% en conjunto, que el tercero, que era Leonidas Issa. Entonces va a ser una campaña muy dura. Hay que cambiar el estilo un poco para convencer a la ciudadanía. Tiene que ser una campaña de propuestas, de un plan de acción claro, para que nosotros podamos escoger cuál es
el modelo o el destino que queremos para el Ecuador. Luisa González ya hemos visto cómo ha estado, si bien es cierto, ha sido muy confrontacional respecto a estas declaraciones del presidente en la entrevista y a una declaración de otro periodista que, de acuerdo al periodista, pues, y el programa a donde salió fue malentendida. Ya Luisa González y parte de su equipo, de su partido, han llamado a defender a la ciudadanía de la costa, por un lado, y sobre todo desde el primer día, han llamado a la unidad. Y esto es importante porque ella está cambiando un poco el tono que la veíamos en 2023 de solo nosotros lo sabemos hacer a por favor trabajemos en conjunto para rescatar al Ecuador. Y creo que por ahí también debería cambiar el tono del presidente, de llamar a la unificación del país para todos en conjunto trabajar por esa paz que tanto necesitamos. De lo que probablemente le han sacado de contexto al presidente es básicamente lo que dijo en la entrevista el día de ayer, en donde el presidente dijo que se pronunció un pueblo que le dijo no a la delincuencia, mucha atención, que le dijo no a la delincuencia, a los grupos narcoterroristas y a la corrupción, y un pueblo que le dijo sí a la esperanza. Esta parte puntual que dijo el candidato presidente en esta entrevista, la están tergiversando el sector que precisamente está disputando este proceso electoral y obviamente los militantes y todos quienes siguen esta corriente política, en la que han mencionado precisamente que el candidato presidente ha dicho que las regiones en las que él ha recibido el respaldo de la Revolución Ciudadana son regiones narcodelictivas. Entonces, esta es parte de una campaña sucia que se viene por encima de este proceso democrático, Andrea. Más que esa parte, sería la parte donde él dice, primero, que se ha aprendido a alguien de los Lobos que es cercano a la Revolución Ciudadana, y la parte donde dice pues que han habido amenazas donde los GDOs obligaban a la ciudadanía a votar por la Revolución Ciudadana. Entonces, esto es lo que más se tergiversa de la entrevista, o lo que se entiende ligado a estos otros comentarios que te mencionaba. No sé si es 100% campaña sucia, lo que sí te puedo decir es que esto responde a la polarización en la que vivimos, entonces que ambas partes van a encontrar el mínimo error que tenga el otro para acogerse de ese error y poder capitalizar sus votos, justamente por esta polarización que existe. Y ante estas confrontaciones y ante estas acusaciones, ¿quién sale más lastimado en estos momentos? ¿Luisa González o el mismo Daniel Noboa? Bueno, en este momento es el presidente candidato lastimado Noboa. Electoralmente, me refiero, ¿no? Claro, en este momento el presidente candidato Daniel Noboa, porque es quien está en gestión, es a quien lo va a desgastar el proceso de estos 2 meses, porque Luisa González, bien o mal, va a seguir haciendo campaña en redes, va a aparecer por ahí hasta que oficialmente tengamos la campaña electoral de la segunda vuelta, pero él tiene este doble rol y la situación en la que se encuentra el país hace que haya un desgaste natural. Entonces, si él no logra crear estos espacios o este plan de acción para la ciudadanía y mejorar en ciertos espacios en lo social, la tiene un poquito más complicada que Luisa González, que, como te decía, ha cambiado el discurso a unámonos, trabajemos en conjunto. Entonces, ¿hacia quién deben apuntar estos dos candidatos? Usted mencionó que hay un 9% casi entre votos nulos y blancos. ¿Cómo lograr conquistar, cautivar a este segmento de la población que decidió votar nulo y blanco? ¿O es quizás un segmento en que está ya cansado, que tiene ese hartazgo y que ya no cree en los políticos, pero que hay que darle el giro para que comprendan que existen propuestas que están dirigidas a trabajar en bienestar de los ecuatorianos? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué deben hacer los dos candidatos? Bueno, la ciudadanía ecuatoriana ya está cansada de ir cada medio año a las elecciones entre constituyentes, reformas a la Constitución, asamblea, presidentes, muerte cruzada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese hartazgo natural de la ciudadanía, más el contexto que está muy complicado para todo el Ecuador, lo que tienen que hacer los candidatos es mostrar un modelo, mostrar una propuesta de país
para que nosotros como ciudadanos podamos escoger cuál es esa propuesta de país, ese camino que resuena más con lo que nosotros queremos, porque hasta el momento lo que hemos visto, y sobre todo este 7%, 8% de que se siente no representado por ningún candidato, es que los políticos hacen lo que quieren, responden, lo interés de llegar a un espacio de votación popular es para satisfacer intereses personales y no para trabajar por nosotros. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que volver a los valores y a una idea clara, a las propuestas, que sea una campaña de propuestas para que nosotros podamos escoger. Y el que el presidente candidato Daniel Noboa haya denunciado que han existido presuntas irregularidades en este proceso democrático y que la OEA haya descartado las irregularidades, y es más, ha dicho que se ha realizado este proceso con transparencia y que no existe ningún rasgo de fraude electoral, ¿cómo lo pone, en qué posición lo pone al presidente de la República? ¿O está justificando que no pudo ganar en primera vuelta? Bueno, tenemos, no solo la OEA, la Unión Europea también mencionó que el proceso fue pacífico, que el proceso cumplió con todos los procesos, que no se dio pues ningún tipo de fraude, como se mencionaba, de los dos lados en su debido momento, tanto desde el correísmo como desde el presidente candidato. Esto lo hace tener... A ver, seamos claros, esta primera vuelta es una ganancia con sabor a pérdida para el presidente, porque los exit polls, su equipo, él mismo pensaba que iba a ganar avasalladoramente. Ya, pero se ha convertido en una fuerza política legislativa que probablemente era impensable en otros tiempos, y en un movimiento político Correcto. que tiene corto tiempo de haber nacido políticamente. Y eso es lo que él tiene que capitalizar. Ha tenido dos ganancias históricas a pesar de que no tuvo la ganancia que él esperaba. Entonces, creo que eso de cierta manera trata de justificar. No sabemos si realmente capaz a alguien se le escapó. Entonces, si el presidente está tan seguro de que hubo este tipo de fraudes, entonces que presente las evidencias para así tener claridad sobre el asunto. Caso contrario, creo que debería dejar de lado ese tema y dedicarse a trabajar en la gestión, fortalecer su gestión, y en campaña pues traer una mirada nueva para fortalecer esta forma de hacer campaña y convencer a los ecuatorianos que necesita para poder llegar a la presidencia y ser reelecto. Andrea Endara, muchas gracias por conversar con Noticias Oromar. Muy gentil. Vamos a nuestra siguiente pausa publicitaria, que es cortísima, y regresamos con más novedades, más información aquí en este espacio, Noticias Oromar.